Saludos, buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. Le damos la más cordial bienvenida a esta asignatura, esperando que logren alcanzar los objetivos deseados. Entonces, vamos primeramente a presentarles lo que será su aula virtual. Vamos a presentarle aquí lo que son su aula virtual. Tenemos acá la estadística 225, que es esta. Esta es su aula virtual. Lo primero que tenemos que hacer es ir a portada. En portada conseguimos lo que necesitamos. Ahí está la bienvenida. Ahí está Telegram. Si los enlaces se han roto, entonces está mi número de teléfono por aquí, personal, para que usted me escriba cuantas veces usted desee. Y cualquier información que yo le pueda dar, se la doy. Ahí está mi nombre, está mi celular personal. Tengo dos, ese es el personal. Tengo aquí los enlaces del grupo. Si usted se quiere unir a la videoconferencia, mediante estos enlaces solo debe dar clic. En este caso, la sesión 26, que es la de ahora. Tenemos varios foros aquí. Tenemos algo importante que es el programa de la asignatura. No sé si lo pueden ver. El programa consta de 6 unidades. Primero tiene introducción a la estadística, lo primero que vamos a ver. Segundo, vamos a ver la organización y presentación de datos. Tercero, vamos a ver las medidas de tendencia central y de posición. Vamos a ver la medida de dispersión, análisis de regresión y regresión y correlación múltiple. 6 unidades completan esta asignatura. Entonces, tenemos un foro de presentación donde usted va a llegar acá. Veo que la mayoría son proactivos, ya han llenado su foro de presentación. Ahí te va a decir quién es usted y cualquier cosa que usted quiera compartir conmigo y con sus compañeros. Tenemos otro foro que es el foro de aviso. Ese foro de aviso le dice cuáles son los criterios de evaluación. Esta asignatura la vamos a evaluar con un primer parcial que vale 15 puntos, un segundo parcial que vale 15 puntos, un examen final con un valor de 30 puntos, 30 de práctica y 10 de asistencia y participación. Ahí hay 100 puntitos que usted tiene prácticamente ganados desde que se inscribió. Solo tiene que poner un poquito de esfuerzo, que lo demás lo pongo yo. Entonces, tenemos por aquí otro foro, que es el foro de novedades. Y el foro de novedades nos dice que tenemos asignada una práctica 1.1. Esa práctica, dice aquí, está relacionada con el informe de lectura de la revista Actualidad Estadística que hay que hacer. Eso yo lo voy a explicar ahora. Le voy a explicar la fecha de entrega. Le voy a explicar la metodología. Le voy a explicar todo. Entonces, aquí tenemos la primera unidad de esta asignatura. La primera unidad se llama Introducción a la Estadística. La estadística es una materia numérica, pero no se asuste. Si usted es una de las personas que le huye a los números, no se preocupe, usted dio conmigo, como dije yo. Usted conmigo o aprende. Entonces, tenemos aquí una bienvenida para ustedes. Tenemos cuáles son los propósitos de esta unidad. Esta unidad tiene como propósito
que cuando usted la finalice sepa qué significa estadística y sus aplicaciones en la psicología. Que usted sepa la diferencia entre estadística descriptiva y la inferencial. Que usted sepa distinguir los diferentes tipos de variables y que usted conozca las etapas de una investigación estadística. Eso es lo que yo busco en la primera unidad. La primera unidad tiene estos conceptos. Vamos a ver el concepto y objetivo de la estadística, la breve reseña histórica de la estadística, la relación de la estadística con la psicología, diferencia entre estadística y estadísticas, divisiones de la estadística, concepto de variable y todo eso que está ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener aquí cada capítulo tiene un foro. El foro se llama foro de inicio y el otro foro se llama foro de cierre. Foro de inicio, foro de cierre. ¿Qué usted va a hacer en el foro de inicio? Usted en el foro de inicio va a seleccionar un tema de estos que están aquí, de la guía en la asignatura. Digamos que Milagros dice, bueno, déjame yo investigar qué son las fuentes de datos. Milagro quiere investigar la fuente de datos. Ella simplemente hace así, va al foro de inicio, escribe aquí añadir un nuevo tema, ella escribe ahí fuentes de datos. Ella investiga en internet qué significa eso y lo escribe aquí. Entonces, cuando ya lo tiene listo, le da enviar. Ahí, enviar al foro. Entonces, ya ahí ella participó. Eso era todo. Otra persona, digamos que Yarialis, dice, bueno, Yarialis, dice tú, vamos a investigar el concepto de estadística. Concepto de estadística. Busca en internet o en algún material, una fuente confiable, un concepto de qué significa estadística, lo pones ahí y le das a enviar. Otra gente dice, bueno, dice Ginette, vamos yo a investigar cuáles son los tipos de variables. Entonces ya viene aquí, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Y ahí viene y lo publica. Cada quien publica lo que quiera. No importa que un concepto se repita. Lo que no se debe repetir es la respuesta. Porque hay muchísimos conceptos de estadística. Usted puede hacer uno y Carla puede hacer otro. Eso es así. Entonces, ya teniendo todo eso claro, pasamos al foro de cierre. Ese foro de cierre no se va a llenar ahora. Ese foro de cierre usted lo va a llenar cuando finalicemos la unidad. Cuando yo le diga que ya finalizamos la unidad, que vamos a entrar a la unidad 2, entonces usted entra al foro de cierre a decir que aprendió. Yarialis viene y dice, bueno, yo aprendí el concepto de estadística que no sabía. O yo aprendí cuáles son los tipos de variables. O yo aprendí que los niveles de medición son 4. Nominal, ordinal, intervalo y razón. O yo aprendí que los pasos del método estadístico son estos. O yo aprendí lo que sea que aprendió. Algo aprendió. Al final algo aprendió. Entonces, es el foro de cierre. Pero eso no es ahora. Aquí hay algo que dice material de estudio. El material de estudio es como el librito suyo. Es el libro del capítulo 1. Ahí está todo lo que usted necesita saber para el capítulo 1. Es un extracto, una síntesis de 12 libros de estadística de gran relevancia. Entonces, los materiales de estudio le dicen todo lo que tiene que ver con el capítulo. Ahí está el capítulo desglosado. Y aquí al final tenemos algo importante que se llama actividades. Las actividades son las prácticas que usted tiene que elaborar para ganarse 30 puntitos que valen.
¿Qué pasa? Que las prácticas son individuales. Son siempre individuales, pero son fáciles. Son fáciles porque el maestro le ayuda. El maestro le explica y le ayuda. Ejemplo. Vamos a ver la práctica 1.1, que es la primera práctica. Esa práctica dice que hay que descargar una revista que se llama Actualidad Estadística. Hay que descargar una revista que se llama Actualidad Estadística. Entonces, esa revista, mírenla aquí. Usted la puede descargar. Y cuando la descargue, usted se va, dice la práctica, que tú tienes que irte a la página 5 para empezar la práctica. La página 5 es esta, donde dice la estadística. Ahí tú vas a leer un poquito de las 5 a la 19. Cuando tú la leas, entonces tú haces un informe de lectura. O si quieres va leyendo y va haciendo el informe de lectura. El informe de lectura debe tener lo que significa la estadística. O sea que usted tiene que escribir ese pedacito que dice ahí, la estadística es la disciplina científica que se dedica al desarrollo y aplicación de las teorías y técnicas apropiadas para el diseño de investigaciones. Usted tiene que escribir qué es la estadística. En el resumen, usted se va ahora aquí, donde dice la historia de la estadística. Tiene que decir que la estadística proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, y que fue usada por fulano de tal. De la historia, usted puede decir un poquito ahí que los chinos fueron los que usaron la estadística cuando hacían los censos. Y así es en el 1500, en el año 2000 antes de Cristo. Usted escribe un poquito de eso. Los libros bíblicos, Número y Crónica, también hablaban de estadística. Entonces, aquí tenemos más historia. Usted hace un resumito. Aquí están los periodos. Usted no tiene que escribir todo lo que dice ahí. Usted hace un resumito de lo que usted considera más importante, que abarque todo. Entonces, aquí están los periodos. Aquí aparece algo que es los personajes que aportaron a la estadística. Usted se busca unos cuantos de ellos. No tienen que ser todos. Usted selecciona unos cuantos y solo escriba el nombre. Te pone John Brown y busca qué John Brown hizo. El aporte de John Brown fue que hizo un estudio epidemiológico y lo publicó con el nombre de Mortality. Usted busca el aporte que tiene cada uno. Escribe el nombre del señor y su aporte. Y ya eso es todo. La práctica le va a decir qué es lo que debe hacer. Entonces, si yo hago así, me voy a la práctica le va a decir lo que yo debo hacer. Ok, se me fue. Aquí tenemos la práctica. Mira, la práctica 1.1 lo que dice, entregar un informe de lectura que abarque los temas tratados de la página 5 a la 19 de la revista Actualidad Estadística, primera edición. Eso es lo que dice. Dice, todas las prácticas son individuales. Primero, la revista está disponible ahí donde la encontró. Su informe de lectura dice ahí que son de 8 páginas, ni más ni menos, eso es mentira. Pueden ser más y pueden ser menos, como usted quiera. El control de lectura debe incluir todos los temas tratados en esas páginas, de las 5 a la 19, y dice que debe tener una definición del concepto de estadística, tiene que tener algo del campo de ejercicio profesional, algo de la importancia de la estadística, algo de la historia de la estadística, tanto universal como en República Dominicana, y algo de los personajes que aportaron. Y ya ese es su informe de lectura. Cuando usted lo tenga listo, entonces usted lo sube a UAS virtual, y si no está inscrito, me lo envía por Telegram privado. La fecha de entrega es el 30 de septiembre.
Faltan 13 días hoy, 30 de septiembre. Entonces, esa es nuestra primera práctica. Ahora, vamos a ver un poquito ya de estadística. Vamos a ver un poquito de estadística. Dígame. Disculpe, maestro. Lo último que habló de subirlo de hacerlo en Word y subirlo a Telegram, ese pedacito no se escuchó bien, por favor. No, mi amor, tú tienes mucha forma de entrega. Tú lo puedes hacer manuscrito tú lo puedes hacer manuscrito en tu cuaderno, tomarle foto. Si quieres lo puedes hacer en Word o puedes pegar las fotos en Word o puedes hacerlo digital como tú lo quieras hacer. Yo lo recibo de todas formas. Ok, Profe, dígame. yo me confundí. Ujú. En la práctica 1.1 y 1.2. ¿Por qué? En la práctica número 1 es que vamos a hacer el informe. En la 1.1. O sea, como un resumen. Un resumito, sí. Entonces en la punto... La Dígame. 1.2 no le he asignado porque voy a explicar primero. Ah, ok, Al gracias. final de la clase puede que la asigne, si ustedes la comprenden. Yo no asigno práctica hasta que uno la explico y usted no la comprende. Bueno, lo voy a mandar a matadero, ¿verdad que no? Entonces, vamos a ver. Por otro lado, vamos a hablar de estadística ahora. Aquí tenemos un poco de estadística. No sé si logran ver bien. Yo espero que sí. ¿Se ve? Sí. Aquí dice que la estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ello. Dice que el origen de la palabra estadística viene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, y proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. ¿Estamos claros? Aquí dice que la estadística y estadísticas con S y sin S tienen una diferencia. Cuando es estadística sin S, se refiere a la disciplina objeto de estudio, a la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisión eficaz. La ciencia se llama estadística, pero estadísticas se refiere a cifras o datos numéricos. Ejemplo, en el COVID-19, todos los días se llevan estadísticas de cuántas personas van acumuladas que han muerto, cuántas personas se han infectado día por día. Los muertos hasta el día de hoy van entre 1,000 y pico. Ese dato se llama estadísticas de muerte del COVID. En el SIDA o VIH se consiguen estadísticas de cuántas personas hay infectadas con esa enfermedad. Del dengue se consiguen estadísticas de cuántas personas tienen esa enfermedad o la han padecido. Del Ministerio de Trabajo se obtienen informaciones de cuántas personas están empleadas y cuántas están desempleadas. Esas son estadísticas. Entonces, estadística en singular dije, dígame. Escucho, Milagros. Abre el micrófono. El micrófono, ábralo. Está cerrado. Ahora sí. Le decía, maestro, que el censo viene siendo una estadística para saber la población del país y de cada comunidad y provincia
También puede ser una estadística, un grupo determinado de cierta edad, también estadística como un grupo de hembras y varones de tantos años a tantos años. Todo Yo eso son entiendo. estadísticas. Así es. Y el censo es la más importante. Una de las estadísticas más importantes que hay se llama el censo, porque el censo entrevista a todos los habitantes de un país, todos. Entonces, esa información es segura y confiable, 100% casi mente. Así es. Entonces, por aquí tenemos que la estadística se divide en dos grandes ramas, que se llama estadística descriptiva, que es esta estadística que estamos dando, se llama a sí mismo estadística descriptiva, y hay otra que es la que le sigue a ustedes, que se llama estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia? Que la descriptiva es la parte de la estadística que abarca métodos donde se recolectan, se organizan, se resumen y se presentan datos de manera informativa. Cuando usted tiene datos que es solo para informar, eso es estadística. Usted recopila datos para presentarlo. Ahora, la inferencial es cuando a partir de la población seleccionamos una muestra para estudiar la población. La inferencial es cuando hay 7,5 millones de votantes y queremos saber qué candidato va a ganar, por quién las personas van a votar, y no podemos caerle atrás 7,5 millones de gente que votan. ¿Qué hacemos? Utilizamos la inferencia estadística, seleccionamos una muestra al azar de 1,200 personas y le caemos atrás a 1,200. Y con esa 1,200 podemos inferir con confiabilidad por quiénes van a votar los 7 millones y pico de habitantes. Y eso se ve. La estadística es la importancia que tiene. Yo hablo mucho de la sangre. Imagínense que usted la van a operar y haya que sacarle toda su sangre para analizarla. Qué tremendo fuera eso, ¿eh? Dejarla sequecita. Sin embargo, a usted le sacan una jeringuita de sangre y con una jeringa ya infieren todos los componentes que tiene su sangre a nivel general. Con ese chin analizan la sangre del cuerpo suyo entero. Y dicen que toda la sangre tiene esos mismos componentes, porque la muestra es representativa. Entonces, esa es la importancia que tiene la estadística. Por aquí, seguimos abarcando el contenido. Tenemos dos definiciones que son importantísimas, que es población y muestra. Población, como dice la doña, es cuando se habla del censo, la totalidad de elementos. Todos los alumnos de mi sesión, los 49 que ha inscrito, eso se llama población. La población de la sesión 26 de estadística descriptiva, 49 alumnos. Ahora, si de esos 49 yo saco 5 para hacer un análisis de edad, entonces esos 5 se llama muestra. El total es población y el poquito que yo saco de eso son muestras. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, no de todos. Cuando yo saco algunos, eso es muestra. Cuando están todos, es población. Hay dos medidas. Una se llama parámetro. Parámetro es cuando yo le mido algo a la población. Si yo le mido la edad a todos ustedes, se llama parámetro ese dato. Pero si yo le mido la edad a 5 de ustedes, eso se llama estadístico o estadígrafo. Esa es la diferencia. Cuando es de la población, parámetro, y cuando es de la muestra, estadístico o estadígrafo. Variación. Hay dos fuentes generales de variación. Cuando usted va a hacer un experimento, usted tiene que controlar la variación. Si no, al experimento se le daña. Si usted va a hacer una encuesta política y usted se va al local de un partido a entrevistar a la gente por quién va a votar, ¿quién va a ganar ahí? Ese partido, el candidato de ese partido.
Entonces, Así usted es. necesita controlar la fuente de variación. Tiene que ser variación aleatoria. Aleatoria es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser elegido, que sea al azar, como dicen. Si usted, usted tiene que elegir 10 gente que sean salteados, como dicen ustedes, que no sea de que en el mismo grupo que queden los 10 ahí. Y hay otra variación que es asignable, que esa es la que uno elimina o reduce cuando se investiga el problema y se encuentra la solución. Lo más importante para mí es la variable y su clasificación. Esta es la práctica 1.2. Las variables se dividen en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Quali y quanti. Dos tipos, quali y quanti. Quali significa cualidad, atributo, y quanti, cantidad. cantidad, muy bien. Entonces, si usted distingue esos dos términos, usted va muy bien. Las cualitativas es cuando una variable tiene por respuesta un nombre o una categoría. Ejemplo, si yo digo color favorito, usted no me va a decir un número, usted me va a responder con un nombre. Entonces se llama cualitativa. Si yo le pregunto a usted la variable religión, ¿qué usted me va a responder? Católico, evangélico, no me va a responder un número. Entonces también es cualitativa. Si yo digo sexo, femenino, masculino, es cualitativa. ¿Se entiende? Si yo le digo a usted número de hijos, es cuantitativa. Número de hijos me va a decir un número. Si yo le digo edad, me va a decir un número. Son cuantitativas. Cuando usted me responde con un nombre, es cualitativa. Cuando me responde con un número, es cuantitativa. Claro de eso. Ahora, las variables cualitativas se dividen en dos tipos, ordinales y nominales. Ordinales cuando tienen orden, escala o etapas. Ejemplo, si yo digo nivel educativo, el primer nivel educativo se llama inicial. El segundo, primaria. Tercero, secundaria. Y cuarto, universitario. Entonces, de inicial yo puedo llegar a universitario de repente. No. Necesita pasar por escalas o etapas. Orden. Entonces, esas variables se llaman ordinales. Si yo digo nivel de satisfacción de un producto, usted me dice bueno, regular, malo, muy bueno. Eso es categoría. Son ordinales. Bueno, malo, regular, son categorías. Ahora, si yo le digo religión y usted me dice católico, evangélico, cristiano, no tiene orden. Color, azul, verde, rojo, amarillo, no tiene orden. Las cuantitativas, las numéricas, se dividen en dos tipos, discreta y continuas. Las variables discretas son las que no se fraccionan, no se parten. Ejemplo, si yo le digo número de hijos, es discreta. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir a mí que tiene medio hijo, ni un hijo y medio. Los hijos no se fraccionan. Si yo le digo cuánta cama hay en su casa,
Me dice que hay 0, 1, 2, 3, 4, 5. No me dice que hay cama y media. Entonces, las variables que vienen de conteo, cuando usted cuenta conteo, son discretas. Las variables que vienen de medición son continuas. Ejemplo, si yo le mido el tamaño a usted, el tamaño acepta fracción. Usted puede tener 5 pies y 7 pulgadas, 5.7, y es válido. Si yo le digo cuánto usted calza, yo calzo 39 y medio, es válido. En todas las unidades que se miden son continuas. Las que se cuentan son discretas. Tiempo en la universidad, el tiempo es continuo. Porque el tiempo se puede fraccionar. Usted puede decir hora y media, hora y cuarta, hora y 10 minutos, hora y 5 minutos. Se puede fraccionar. ¿Estamos claros de eso? Sí. Creo que sí. 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 Entonces, como estamos claros de eso, eso está excelente. Tenemos aquí la fuente de los datos. Fuente significa donde usted busca la información. La fuente de los datos nos indican de dónde provienen los datos, dónde yo busco la información. Las fuentes pueden ser de 3 tipos. Es una pregunta de examen. Primaria, secundaria y el cuestionario. La primaria es cuando usted va directamente donde la gente que tiene la información, la que hizo la información, la que la creó. Es una fuente primaria. Cuando usted va a un censo, que usted entrevista directamente a la persona, eso es fuente primaria. Cuando le hace una encuesta, un panel, un grupo focal, es fuente primaria. Fuente secundaria es cuando usted va a un libro a buscar información, a una revista, a una investigación, a un registro administrativo, a una institución. Eso es fuente secundaria. Y la otra fuente se llama el cuestionario, que todo el mundo sabe que es un instrumento utilizado para recopilar datos o informaciones y que está formado por preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Es un cuestionario. Aquí está algo importante que son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Dice que planteamiento del problema, recogida de información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Aquí tengo la notación de sumatoria. Notación de sumatoria se representa por la letra griega sigma, esa M al de lado, significa sumatoria, ese símbolo, S, sumatoria, y expresa que hay que sumar todos esos números. ¿Qué pasa? Hay propiedades, 3 propiedades. Sumatoria de una constante por una variable. Eso significa que si yo voy a sumar una constante, el 8 repetido 5 veces, 8, 8, 8, 8 y 8, sumar esos 5, 8, yo mejor digo 8 por 5, 40 y resolví de una vez. Sumatoria de una constante por una variable. Si yo debo multiplicar cada número de eso por 10, que es la constante, y hacer toda esa suma, digamos, 7 por 10, 70, más 4 por 10, 40, 8 por 10, 80, más 9 por 10, 90, 11 por 10, 110. Eso es demasiado sumar. Dice la notación de sumatoria que usted mejor hace así y multiplica el 10 por la suma de todos esos números. Si usted suma todos esos números, da 39. Lo multiplica por 10 y da 390 de una vez. Y por último, dice sumatoria de la suma de la variable es igual a la suma de la sumatoria de la variable. Que si yo sumo horizontal, aquí hay un error, ese 7 es un 5, 7 más 5, 12, 4 más 10, 14, 8 más 25, 33. En vez de yo sumar eso así, dice suma todo lo que son X
que son 37, suma todo lo que son Y y hace la sumatoria de los dos. Y ahí Se resuelve. salió, maestro. Sí, Maestro, se salió. sí, yo le di para afuera, fue. Yo decía aquí, que aquí dice que sume todo lo que son X, sume todo lo que son Y lo sume. 37 más 84 a 121. Pero eso, Maestro, dígame. Escucho. Escucho. que se salió era para preguntarle en el segundo paso. Ah, no, Usted dijo, en vez de multiplicar 10 por 7, 10 por 9, es mejor sumarlo todo y luego multiplicarlo por 10. así mismo, como usted me dijo. Así mismo. Ok. Pero no se preocupe que todo lo vamos a explicar y todo lo vamos a entender. La clase mía se entiende porque se entiende. Yo explico bien claro. Entonces, ya vimos todo eso. Ahora lo que nos queda es salir de la conferencia, de la videoconferencia y entrar nuevamente para nosotros, entonces, hacer la práctica 1.2. Ok, vamos a salir y vamos a entrar al mismo enlace inmediatamente, ¿de acuerdo?